Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro sexto videoclase sobre problemas de optimización dinámica. Hasta el video anterior, si recordamos, habíamos visto lo que son eh, las condiciones de segundo orden y la condición de Legendre para saber la no positividad o la no negatividad. Recordando que la no positividad estábamos en un máximo, es decir, nuestra función era cóncava. Y la no negatividad tiene que ver con la minimización, que propiamente la función es convexa. Y bueno, vimos la condición de Legendre, donde nos habla que puede servir tanto para el punto terminal fijo y para el punto terminal variable. Vamos a terminar esta parte del cálculo de variaciones con cuatro problemas de restricción, con restricciones. ¿Sí? Cuatro tipos de restricciones. Y al final vamos a dar dos ejemplos para que quede un poco claro. El primero, el inciso A, vamos a ver restricciones con igualdad. Okay. Habíamos visto el problema a encontrar de 0 a t. Bueno, le voy a borrar aquí y voy a ponerlo más amplio. Tenemos B de 0 a t, nuestro problema a enfrentar, y la función que va de t, y1, y2, puntos suspensivos, yn, y1', su diferencial, y2', puntos suspensivos, yn', diferencial de t. Okay. Ahora, este problema a enfrentar va a estar restringido o restringido por las siguientes ecuaciones, las siguientes restricciones, pero con igualdad. Y1, Y2 hasta Yn. Y va a ser igual a C1. Luego G2 de T, Y1, Y2 hasta Yn. Recuerden que tenemos de Y1 a Yn son variables de estado. Va a ser igual a 2. Si nos vamos así sucesivamente, tendríamos Gm de T, Y1, Y2 hasta Yn. Y va a ser igual a Cm. ¿Sí? Es decir, previamente se debe reconocer que m es menor que n, es decir, tenemos más variables que restricciones. Ahora, también debe de recordarse que G1 hasta Gm, es decir, las funciones de restricción, tienen que mostrar independencia, independencia lineal. ¿Qué quiere decir la independencia lineal? Bueno, a veces yo tendré que encontrar o calcular lo que es lo que se conoce como el jacobiano. El jacobiano viene dado por el determinante de las derivadas parciales, en este caso G1 hasta Gm, respecto a Y1 hasta Yn. Es el determinante y debe de ser diferente de cero. Si el determinante es diferente de cero, son linealmente independientes. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos, o cómo entendemos el jacobiano. Supongamos que tengo Y1, que es igual a f de 1, x1, x2, x3, y2, que es igual a f2, de x1, x2 y x3, y3, que es igual a f3, x1, x2, x3. ¿Sí? Si yo quiero mostrar que son independientes,
linealmente, pues yo tendría que eh, calcular el determinante. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser derivada de y1 respecto a x1, derivada de y2 respecto a x2, derivada de sigo estando en 1, y1, aquí está, y1 y nuevamente y1 respecto a x3. Luego, derivada de y2 respecto a x1, derivada de y2 respecto a x2 y derivada de y3 respecto a x3. Luego, derivada de y3 respecto a x1, derivada de y3 respecto a x2 y derivada de y3 respecto a x3. ¿Sí? Si yo calculo el determinante, tiene que ser diferente de 0. Por lo tanto, esta expresión o este determinante también lo puedo expresar como j, que diríamos es el jacobiano, derivada de y1, derivada de y2, derivada de y3, respecto a todas las variables independientes, que es x1, x2 y x3. ¿Sí? Esta será la expresión general de este determinante. Y podemos decir que si es diferente de 0, las restricciones que estamos, más bien las funciones que tenemos aquí, son linealmente independientes. Ok, vamos a borrar aquí para que quede más mejor. Y acá también. Ahí está. Bueno, ese es nuestro determinante, que es el jacobiano. Vamos a suponer que tengo y1 es igual a 5x1 más 3x2 más y2 igual a 25x1 al cuadrado más 30x1, x2 más 9x2 al cuadrado. Si yo quiero revisar cuál es, si más bien si ambas son linealmente independientes, pues construyo el determinante o el jacobiano. Primero calculo derivada de y1 respecto a x1 y vemos que es 5. Derivada de y2 respecto a x2 es igual a 3. Y derivada de y2, derivada parcial de y2 respecto a x1, pues vemos claramente que es 50 x1 más 30 x2 y la siguiente derivada de y2 respecto a x2 es igual a 30x1 más, si no me equivoco, es 18x2, ¿sí? Formo el determinante, que es 5, 3, lo voy a poner más para acá, 3 y 50x1 más 30x2 y 30x1 más 18x2. Si yo calculo el determinante, el jacobiano, me daré cuenta de lo siguiente. 5 por 30x1 más 18x2 menos 3 que multiplica a 50x1 más 30x2. Si nos damos cuenta, pues este será 150x1 más 90x2 menos 3 por 50 son 150x1. Lo voy a borrar por aquí. Son
150x1 menos 90x2 y prácticamente nos damos cuenta que son igual a cero. Por lo tanto decimos que son linealmente independientes estas eh, funciones. Ok, lo mismo debe de pasar por acá, ¿sí? Si yo tengo que probar o mostrar que son linealmente independientes. Ok, ahora, regresando al tema que estamos revisando aquí, como tienen restricciones, nosotros echamos mano de lo que se conoce como el multiplicador de Lagrange. El multiplicador de Lagrange, ¿sí? Bueno, para eso necesito construir la función lagrangiana. Vamos a ponerle z, que va a ser igual a la función que tengo como problema a enfrentar, más lambda 1 de t con la restricción c1 menos g1. ¿Sí? Como vemos, deben de ser iguales. Esto es c1 menos g1 más puntos suspensivos lambda m de t c m menos g. Entonces, z va a ser igual a la función a enfrentar más la sumatoria de lambda i respecto a t por ci menos gi, donde i va de 1 hasta m. Okay. Entonces tengo n variables y m restricciones. M variables y m restricciones. Okay. Dado que ci menos gi es igual a 0, cada uno de ellos, como son igual a 0, podemos decir que z, la función lagrangiana, prácticamente es igual a la función que estamos, que tenemos por acá, a la función que tenemos por acá, que es esta. Ok. Dado que es igual a 0, puedo decir que esto es igual. Claramente se ve. De tal forma que yo podría plantear otra vez mi problema de 0 a t, pero ahora tomando en cuenta z completamente, es decir, esto entraría en la integral. Ok, si son iguales, o nos damos cuenta que son iguales, z igual a la función, lo único que tengo que hacer es que se tiene que seguir la misma ecuación o encontrar la ecuación de Euler para las j diferentes variables de estado, es decir, z ahora va a ser igual a yj menos diferencial de z y'j respecto a t, y esto va a ser igual a 0. Entonces, podemos decir que ahora esta nueva función, o más bien esta nueva ecuación, se le va a conocer como ecuación de Euler-Lagrange. ¿Sí? Así como usamos o construimos la función lagrangiana en problemas de optimización estática, también lo podemos usar aquí en problemas de optimización dinámica, de tal suerte que t va a estar o sigue acotada en 0 y t.
Ahora, dado que, si ustedes se dan cuenta aquí, lambda y está en términos de t. Y esto es así porque el problema, como lo habíamos mencionado al inicio de las clases, es que se maximiza o se minimiza en cualquier instante del tiempo. De tal suerte que z va a ser igual a lambda i menos diferencial de z lambda i prima respecto a t, y esto va a ser igual a cero. Igual, respetando que t acotado en 0 y t. Y si nos damos cuenta, bueno, entonces aquí j va a ser igual a 1 hasta n, e i va a ser igual de 1 hasta m. Bueno, si ustedes se dan cuenta, también aquí, este valor zi de yi, perdón, z lambda i, esto es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué es igual a 0? Porque también en ese caso estaría dado por ci menos gi igual a 0. También respetando que t debe estar acotado entre 0 y t mayúscula. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que el método de Lagrange juega un papel importante en estos temas, principalmente cuando tiene que ver con restricciones. Ahora, en la gran mayoría de estos problemas es fundamental que tengamos dos variables de estado, más, más de dos variables de estado, o por lo menos dos, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que primero tengo que construir mi función lagrangiana, después encontrar para cada variable de estado la ecuación Euler-Lagrange y al final encontrar esta parte, que es derivada de multiplicador de Lagrange prima y diferencial de t. Entonces lo que vamos a encontrar es que it para todas las variables de estado, perdón, j, y también vamos a encontrar lambda i de t. Vamos a encontrar, el propósito es encontrar estas dos, dado que las construcciones, más bien dadas las restricciones que se está planteando por acá. ¿Ok? Y además recordar que esas variables deben mostrar independencia lineal. ¿Ok? Ahora, esta sería restricción con igualdad. Vamos a poner otro caso, como por ejemplo, que ahora las restricciones contienen G1, voy a poner T, Y1 hasta YN, de Y'1 hasta YN', igual, y esto va a ser igual a C1, que va a ser igual a Gm, o la función m, de Ty1 hasta Yn, Y1' hasta Yn' igual a Cm. Entonces se sigue, vean la diferencia entre restricciones. Aquí la restricción prácticamente, eh, las restricciones contienen diferenciales, es decir, ya no son restricciones con igualdad donde, bueno, sí son restricciones con igualdad, pero a diferencia del caso anterior, ahora contiene diferenciales. Muy bien. Entonces, para resolver este tipo de problemas, se sigue esencialmente el mismo paso anterior, el mismo paso. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ese mismo paso? Pues quiere decir
que sigo construyendo la ecuación Euler-Lagrange para poder encontrar las n variables de estado. Es decir, voy a construir nuevamente mi, mi lagrangiano, que va a ser igual a f más lambda 1 de t, C1 menos G1, más puntos suspensivos, más lambda m de t, Cm menos Gm. Y propiamente z va a ser igual a la función más la sumatoria de lambda i de t por c, ci menos j menos gi, ¿sí? Donde iba de 1 hasta m. Es mi lagrangiano y prácticamente tengo que eh, decir o encontrar la ecuación de Euler, que es z y i menos, perdón, j diferencial de z y prima j diferencial de t. Y esto va a ser igual a cero, como prácticamente como lo estamos encontrando por acá, ¿no? Sigo respetando estas mismas. Entonces, con las n ecuaciones Lagrange, Euler-Lagrange, donde j va de 1 hasta n, cuando yo encuentre las n, o más bien calcule las n ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿cuántas voy a encontrar? Pues n. También estaría encontrando nuevamente las variables de estado. Aquí va a ser variables de estado y también estaría encontrando i de t, ¿sí? Ok, entonces como lo podemos notar, nos son diferentes los dos problemas, pero prácticamente se sigue el mismo procedimiento anterior para encontrar las y, j variables de estado. Bueno, por su parte, también podría tener el caso C, donde eh, las ya no son igualdades, son desigualdades o restricciones con desigualdad. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Puedo decir, bueno, tengo mi problema a enfrentar, que va a ser nuevamente de 0 a t, mi función de y1 hasta yn, y1' hasta yn' diferencial de t, sujeto o con las restricciones de g1 en función de t, y1, y2 hasta yn, y1', y2' hasta yn', ¿ok? Pero va a ser menor o igual que C1. Y acá igual, si nos seguimos hasta Gm, va a ser igual a T, Y1, Y2, Yn, Y1', Y2', Yn' menor o igual a Cm. ¿Sí? Entonces, para poder resolver este tipo de problemas, vuelvo a construir mi función lagrangiana, que va a ser igual a la función más
lambda 1 de t, C1 menos G1 más puntos suspensivos, lambda m de t de CI menos GI. ¿Ok? Entonces vuelvo a encontrar mis n ecuaciones de Euler-Lagrange, que va a ser igual a z, perdón, z, la derivada parcial de z con respecto a yj, menos diferencial de z y'j respecto a t, y esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Igual respetando para todo el tiempo, va a estar acotado en 0 y t mayúscula. Podemos darnos cuenta que puede ser punto terminal fijo. Okay. Y ahora, bueno, pues nos damos cuenta que los términos de 1 lambda C1 menos G1, por ejemplo, esto debe ser igual a 0. Entonces, se desvanece, todos estos se desvanecen y por lo tanto z es igual a la función, el lagrangiano es igual a la función. Entonces, pues resolvemos las n ecuaciones de Euler-Lagrange. Okay. Muy bien. Ahora, vamos a suponer ahora, que otro problema de que se llaman problemas isoparamétricos. Okay. Los problemas isoparamétricos son muy interesantes en la optimización dinámica, porque vamos a seguir enfrentando el mismo caso, es decir, tengo el problema a enfrentar, función de t, y1 hasta yn, y1' hasta yn', diferencial de t. Y ahora podemos poner como restricción una integral de 0 a t, que va de g1 mayúscula de y1, yn, y1' hasta yn', diferencial de t. Si nos vamos así o continuamos, voy a tener m restricciones, pero ahora van a ser integrales, pero esta integral va a ser a una constante, va a ser igual a una constante. En este caso va a ser k1. Si nos vamos así, tendremos de 0 a t, g1, t, y1, hasta yn, y1', hasta yn', diferencial de t, voy a tener km. Bueno, ¿por qué se llama isoparamétricos? Pues precisamente porque nos está hablando que nuestra restricción tiene que ver con un perímetro, con un final. Eh,
Bueno, se requiere también que m sea menor que n. Entonces, lo que podemos hacer para poder resolver este tipo de problemas, que es Gm, es hacer lo siguiente. Vamos a suponer, para este caso, voy a hacer otra notación, porque quiero mostrar una situación. A diferencia de los otros, el multiplicador de Lagrange no va a ser, no va a estar determinado por t, sino que lambda va a ser una constante. Va a ser una constante. ¿Ok? Precisamente porque va a estar acotado por un perímetro. En este caso será K1 hasta Km, las diferentes restricciones que tengamos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? A ver, por ejemplo, si tengo X, o más bien T, aquí el problema, vamos a suponer que tengo otra función, T va a ser igual de 0 a T, vamos a poner que tengo G, T, X, X', ¿sí? X'. Vamos a suponer que tengo diferencial de T, y esto va a ser igual a una constante. De tal suerte que si yo derivo esta función, lo que voy a tratar de encontrar, si yo derivo la función de t, pues va a ser igual a g, a la función que tengo dentro del integral. De tal suerte que, g menos la función derivada respecto a t es igual a 0. Si esta es mi restricción, entonces podría construir mi lagrangiano, que va a ser igual a z, mi función t, x, x', más lambda de t, que va a ser igual a 0 menos g t de x, x', más mi función derivada en t. Como esto es 0, todo esto es 0, podría yo recurrir también a la ecuación Euler-Lagrange para poder encontrar lo que decíamos de las variables de estado. Es decir, en este caso sería derivada de z respecto a x menos diferencial de z x' respecto a t, y esto va a ser igual a 0. Ok, muy bien. Ahora, dado que esto es así, yo podría estar encontrando aquí por medio de la ecuación Euler-Lagrange, pues mi, mi variable de estado, que en este caso es mi variable de estado es x. Muy bien. También entonces podría decir z de mi primer caso menos diferencial de z. Este es el nuevo signo del problema. Ajá. Ese es el que estoy calculando. Pero también podría encontrar este.
perdón, menos diferencial de z prima respecto a t igual a cero. ¿Sí? Igual a cero. Muy bien. Ahora, en este primer caso, ¿de qué me doy cuenta? Si derivo z respecto a mi función con esta letra griega, podría decir que esto es igual a cero. Esto es igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? ¿Por qué es igual a cero? Bueno, pues porque nos lo dice la misma restricción en el lagrangiano. Eso pues, es igual a cero. ¿Por qué? Porque son independientes. Es decir, el lagrangiano es independiente de este, de esta función. Bueno, entonces lo que me quedaría encontrar es menos z' respecto a t, y esto va a ser igual a cero. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué quiere decir si yo tengo z de t? Si yo derivo mi lagrangiano respecto a este término, ¿sí? Pues esto es igual a lambda de t. Entonces, respetando lo que yo tengo aquí, entonces tengo lambda menos diferencial de z respecto a t, y esto va a ser igual a cero. Entonces, diferencial de z respecto a t va a ser igual a lambda. Va a ser igual a lambda. Lo que estoy haciendo aquí, es decir, lo que estoy haciendo aquí es que esto se puede transformar en z' respecto a t es igual a diferencial de lambda en t respecto a t, y esto va a ser igual a cero. Si yo integro en ambos lados diferencial de lambda t respecto a t, esto es cero. Si integro en ambos lados, entonces lambda es una constante. Tengo que lambda es una constante. En este problema, en estos problemas isoparamétricos, perdón, lambda siempre va a ser una constante. Siempre. Y aquí, bueno, pues lo estamos demostrando. ¿Ok? Bueno. Dado que estamos enfrentando ahora un nuevo término, también puedo construir mi ecuación de Lagrange, mi nueva ecuación de Lagrange. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se dan cuenta, yo podría estar encontrando al mismo tiempo estas dos eh, en una sola. Quiere decir que voy a encontrar f de x
o la primera de la derivada parcial de f con respecto a la variable de estado, lambda g de x, ¿sí? Menos o igual, o menos, le podemos poner menos, porque igual, bueno, sería cancelar el c, sería cancelar la otra igualdad y tengo diferencial respecto a t de f de x prima menos eh, g de y prima, x prima. La estoy, la estoy igualando aquí. Esta es mi nueva ecuación Euler-Lagrange. Ecuación. Y con eso estaría yo respetando el mismo procedimiento que es igual a cero. El mismo procedimiento que en los casos anteriores. La única diferencia es que este es constante. Este. Bueno. Entonces, este problema en general puede solucionarse con mi nueva ecuación Lagrange. Ahora, podemos generalizarla, ¿no? Podemos generalizarla. Dado que este lagrangiano, pues quedaría como z, la función, eh, la función que tengo ahí, que es t, x prima, más o menos lambda en t, que va a multiplicar a g por x por t de x prima, más lambda en t de la función que teníamos arriba respecto a t. Vean ustedes que pues ya no tuvo caso insertar el 0 ahí, ¿no? Ya no tendría caso insertar el 0 así, ahí me quedaría de esta forma mi función lagrangiana. Ok. Mi función lagrangiana. Y por lo tanto, bueno, pues podríamos resolver con esta función nueva, que sigue siendo mi ecuación de Euler-Lagrange. Ok, ahora. Si ustedes se dan cuenta, aquí lambda t y lambda t, los multiplicadores de Lagrange, pues multiplican a cada uno de los términos que está aquí y del que está acá. ¿Qué quiere decir eso? Si a final de cuentas tengo que es beta. Entonces, si yo recuerdo mi función o mi restricción que estoy manejando de t es igual a 0 a t, ya no a t mayúscula, vamos a decir que es una integral indefinida. Tengo t x prima, diferencial de t, y esto es igual a, en este caso, a b. ¿Sí? Ya habíamos comentado que si yo derivo la función, pues es igual a g, tal que g de x prima menos la derivada respecto a t, esto es igual a 0. Ahora, a final de cuentas, yo voy a tener o voy a tratar de insertar esta
en la integral del problema a enfrentar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mmm, mi función va a entrar totalmente, pero ya no la restricción de B, va a quedar fuera. Va a quedar fuera del integral. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Nuevamente, vamos a suponer que tengo el problema a enfrentar de 0 a t, que va de la función t x, x', diferencial de t, sujeto a 0 a t de mi función t x, x', diferencial de t, pero esto es igual a b, vamos a suponer. ¿Cómo se construye el lagrangiano? Bueno, pues el lagrangiano lo voy a construir, ¿sí? Nuevamente, más bien la nueva función la voy a construir como igual de 0 a t con mi función t x, x', diferencial de t, menos el lagrangiano por g t x, x', diferencial, bueno, esto, vamos a sacar el diferencial de t, vamos a sacarlo, menos g t x, x', diferencial de t, más lambda de b. Digamos que esto que yo estoy encontrando aquí lo puedo integrar conjuntamente, respetando la integral tanto para este como para este, más lambda b. Si ustedes se dan cuenta, entonces este término en función de t es b. Y por lo tanto, así yo puedo estar calculando o encontrando la variable de estado a partir de respetar mi ecuación Euler-Lagrange. Y también manteniendo en mente que lambda, como lo demostramos aquí, es una constante. El resultado debe de ser una constante. Entonces yo voy a encontrar la variable de estado, en este caso es x, y lambda, que va a ser una constante. Nuevamente lo revisamos. Bien. Es una constante. Ok. Bueno, entonces vamos a respetar. En todos los casos hay que seguir respetando las ecuaciones de Euler-Lagrange para todos, con restricciones en los 4 casos. Siempre hay que seguir respetándola. Bueno, vamos a ver. Nosotros habíamos revisado anteriormente un problema de la función de pérdida social, que más o menos la tenemos en el segundo videoclase. Si no me equivoco, era este, ¿no?
que está en el videoclase. La función, eh, queríamos encontrar la relación de desempleo e inflación que tiene que ver con la curva de Phillips, etcétera. Y bueno, planteábamos nuestra solución o nuestro problema a enfrentar y encontrábamos la solución a partir de el cálculo de variaciones. Y llegábamos a conclusión, a esa conclusión llegábamos, ¿no? Y a partir de ello, bueno, pues sustituimos en cada una de las diferentes variables de estado a encontrar, ¿sí? Aquí lo que nos está diciendo es que lo primero que voy a encontrar es una ecuación en diferencia de segundo orden. Ese es el resultado que yo tengo que enfrentar. Y luego ya se va sustituyendo en cada una de las otras variables de estado, porque por ejemplo, aquí, si no mal recuerdo, vean ustedes los precios estaban en función eh, de pi prima y propiamente pi, ¿sí? Y así podemos darle solución a todas las demás. Ok, ok. Vamos a ver dos ejemplos para que podamos resolver algunos. Vamos a resolver algunos ejercicios para eh, dos con restricciones, ¿sí? Nosotros habíamos comentado el problema anterior de la relación entre desempleo e inflación. Construíamos nuestra función de pérdida social, nada más que ahora le vamos a cambiar, va a ser igual a y al cuadrado más alfa p al cuadrado. Vean ustedes que tiene dos ponderadores esta función, 1 y alfa, 1 y alfa, 1 y alfa. Supongamos que ahora tenemos dos restricciones, ¿sí? Teníamos pues, bueno, planteamos nuestra función, encontrábamos nuestro problema, que es y cuadrada más alfa p al cuadrado diferencial de t, ¿sí? Que lo que se buscaba es minimizar, ¿no?, la pérdida, el flujo de pérdida social. Ahora vamos a suponer que tenemos las siguientes restricciones. G1, que va a ser igual a t, y, p, este, pi y pi prima, que va a ser igual a by, beta y más p menos pi. Recordemos que P era la tasa de inflación y pi era las expectativas. Bueno, lo que nos está diciendo aquí es que tenemos algunas variables de estado. ¿Cuáles son esas variables de estado? Pues es y, eh, p y pi. Tenemos tres variables de estado. Vamos a tener otra restricción que va a ser igual a t, y, p, pi, va a ser igual a j de p menos pi, que es la formación de expectativas, menos pi prima igual a 0, ¿no? Decíamos en el videoclase de ese problema
que la derivada de las expectativas de inflación era igual a J P menos pi. Digamos que esta es la inflación, esta es eh, la expectativa de inflación y esta es la formación de expectativas. Bueno, entonces tenemos dos restricciones. Construimos el lagrangiano, que es igual a y cuadrada más p cuadrada más alfa p cuadrada. P cuadrada. Y además también se me estaba pasando que tenemos el problema valor presente. A valor presente. ¿Sí? Tenemos epsilon rho de t. Entonces, bueno, seguimos aquí con lo mismo. Menos rho de t. Más lambda 1, que va a ser igual a menos beta y menos p más pi. Más lambda 2, que va a ser igual a menos jp más jpi más pi prima. Más menos jp más pi, jpi más pi prima. Y esto va a ser igual a lo que tenemos ahí. Entonces tenemos nuestro lagrangiano. De igual manera tenemos que construir o resolver nuestras n ecuaciones Euler-Lagrange. Entonces, lo primero que tengo que hacer es respetar. Además, este problema es el caso A, restricciones con igualdad. Se respeta lo que habíamos comentado, z y menos diferencial de z y j prima diferencial de t igual a 0, y también se respeta la para lambda, ¿sí? Que es z lambda i menos diferencial de z lambda prima y diferencial de t, y esto es igual a 0. Es el mismo problema que vamos a resolver del segundo video, si no mal recuerdo. Nada más que vamos a utilizar ahora el problema de restricciones de igualdad. Entonces, voy a construir mi primera ecuación Euler-Lagrange, que va a ser igual a zy menos diferencial de zy' respecto a t, va a ser igual a 0. Pero esto aquí va a ser igual. Entonces voy aquí a estar trabajando que z va a ser igual a 2y por rho a la t menos beta lambda 1, y esto va a ser igual a 0. Luego aplico el caso 2, que va a ser igual a z, la derivada de z respecto a p, menos diferencial de z p' respecto a t, y esto es igual a 0. Y ahora lo que voy a tener es 2 alfa p menos rho a la t menos lambda 1 menos j lambda 2. Esto va a ser igual a 0. ¿Sí?
Aquí lo que estoy haciendo es derivar con respecto a P. Aquí está P, acá también está P, y aquí también está P. 3. Z pi menos diferencial de Z pi prima respecto a T, y esto va a ser igual a 0. Aquí lo que tengo es lambda 1 más J lambda 2 menos diferencial de lambda 2 respecto a T. Hoy te explico por qué tengo lambda 2 diferencial de T. Va la cuarta, que va a ser igual a Z con respecto a lambda 1, diferencial de Z lambda 1 respecto a T, y va a ser igual a 0. Que va a ser igual a menos beta J menos P más pi igual a 0. 5 Z lambda 2 menos diferencial de Z lambda 2 respecto a T, y esto va a ser igual a 0. Y va a ser igual a menos JP más JP más pi prima, y esto es igual a 0. Todas las estamos calculando de aquí. Todas deben de ser igual a 0. Ok. Entonces, vamos resolviendo cada una de ellas. Vamos resolviendo cada una de ellas. A ver, primer paso. Aquí no es J, es B. Me equivoqué, aquí no es J, aquí es Y. De 4 despejamos Y. Tal que me quedaría como menos P sobre beta. Este resultado lo sustituyo en 1. En 1. Y despejamos lambda 1. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, sustituyo en y despejo lambda 1. Entonces me quedaría, si ustedes pueden observar, me quedaría como lambda 1 va a ser igual a 2 beta cuadrada por menos P E menos rho a la T. ¿Sí? Ok. Ahora, de 5 resolvemos P. Entonces aquí P va a ser igual a pi más pi prima sobre J. ¿Y dónde voy a sustituir? Pues sustituyo en esta. De tal suerte que ahora lambda 1 me va a quedar como 2 beta cuadrada pi menos pi prima sobre J e a la menos rho a la T. Bueno, quiere decir que si resuelvo este y este son 0, y me quedaría como menos 2 pi prima beta cuadrada J por el logaritmo
a la rho por t. Entonces, esta es la que voy a estar utilizando. ¿Sí? Muy bien. Este resultado sustituimos en 2. Sustituyo en 2. ¿Qué quiere decir? Lambda 1 conozco P y conozco lambda 1. Los voy a sustituir en 2. ¿Quién es 2? Aquí vean. Ya conozco P y ya conozco lambda 1. Entonces tengo 2 alfa. Tengo 2 alfa pi más pi prima de j por e menos rho a la t menos 2 pi prima beta cuadrada j y también por el logaritmo natural a la menos rho por t menos j lambda 2 y esto va a ser igual a 0. Lo que estoy haciendo es sustituir aquí. Bueno, reacomodamos algunas cosas para poder simplificar. Tengo aquí 2 alfa pi e menos rho a la t más 2 alfa pi prima sobre j menos rho a la t más 2 prima beta cuadrada j por el exponencial a la rho por t menos j lambda 2 y esto es igual a 0. Y eso va a ser igual a 0. Muy bien. Entonces, despejamos despejamos lambda 2. Lambda 2. Despejamos lambda 2. Debe de quedar claro que este resultado, si yo despejo lambda 2, va a quedar como lambda 2 va a ser igual. Tengo 2, 2, 2 y el logaritmo natural, pues va a ser menos rho a la t por alfa pi con j más alfa pi prima j cuadrada más pi prima de j cuadrada beta cuadrada, ¿sí? Ese será como la simplificación, pero esta simplificación va a quedar de la siguiente forma. Lo voy a poner abajo. Y lo que voy a obtener es que si reacomodo, es decir, aquí tengo denominador o busco un denominador común, me quedaría como 2 menos rho a la t por alfa pi j más alfa beta cuadrada pi prima sobre j cuadrada beta cuadrada más pi sobre j cuadrada beta cuadrada
Si reordenamos estos términos, pues prácticamente me quedaría de la siguiente forma, que lambda 2 va a ser igual a 2 menos rho a la t por alfa pi sobre j más 1, 1 más 1 más alfa beta cuadrada sobre j cuadrada beta cuadrada por pi prima. Ese es el resultado de lambda 2. Okay. Entonces conozco lambda 1, ya sé que lambda 1 está por acá. Vean ustedes que no es una constante. Lambda 1 está determinada por la trayectoria de las expectativas de inflación, de la formación de las expectativas de inflación, como lo explicábamos en el segundo video clase. Okay. Y ya también conozco lambda 2. Entonces, por aquí vamos a ponerle asterisco. Ya conozco lambda 2, ya conozco lambda 1. Si me fijo bien en 3, me hace falta encontrar la diferencial de lambda 2 respecto a t. Bueno, como es la multiplicación de dos funciones, pues esto quedaría como menos 2 menos rho a la t, perdón, aquí me faltó el rho, menos rho a la t, y sigo teniendo lo mismo, alfa pi j más 1 más alfa beta cuadrada sobre j cuadrada beta cuadrada, pi prima, más, bueno, lo que voy a hacer es que sigo manteniendo el 2 menos rho a la t, alfa prima, j más 1 más alfa beta cuadrada sobre j cuadrada beta cuadrada, pi prima 2. Y entonces ya conozco estos tres elementos para insertarlos en tres, para insertarlos en tres. En tres. Los voy a insertar en esta parte, perdón, en esta, ¿sí? En esta parte. Muy bien. Bueno, entonces, reacomodando, como el 2, si ustedes se dan cuenta, tanto en lambda 1 como en lambda 2 y la diferencial de lambda 2 respecto a t, pues tienen un término común, que es 2 menos rho a la t. Vamos a eliminamos. Que al final de cuentas es igual a 0, como está aquí, bueno, lo eliminamos y lo que yo tendría es menos pi prima de beta 2, beta al cuadrado por j más j por lambda 2. Ya conozco quién es lambda 2, que es igual a alfa pi menos sobre j más 1 más alfa beta cuadrada más 1 más alfa beta cuadrada sobre j cuadrada beta cuadrada por pi prima menos, ahora voy a poner el término de la diferencial
de lambda 2. Bueno, lo voy a poner por acá para que la primera parte, la voy a poner por acá. La primera parte la voy a poner por acá. Que es igual a menos alfa p, ¿sí? Alfa rho por pi sobre j, más que voy a reordenar, porque si ustedes se dan cuenta, si reordeno con respecto a pi, tengo varios términos comunes. ¿Quiénes son? Pues es este, y es este el que tengo acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces quedaría como más, lo voy a poner por acá, más alfa beta cuadrada j menos p, perdón, rho, 1 más alfa beta cuadrada sobre beta, j, beta cuadrada j cuadrada por pi prima, ¿sí? Más 1 más alfa beta cuadrada respecto o sobre beta cuadrada, j cuadrada, perdón, beta cuadrada por pi prima 2. ¿Sí? Bueno. Tengo aquí un término común, tengo acá otro término común. Que esos son los que tengo que resolver o simplificar, porque pi prima es un término común. Entonces, si reunimos esos términos, o más bien el término común de pi prima, pues llegaremos a lo siguiente. Es decir, aquí tendría 1 beta cuadrada j más j que va a multiplicar a 1 más alfa beta cuadrada sobre beta cuadrada j cuadrada menos alfa beta cuadrada por j más
rho, que es 1 más alfa beta cuadrada. Todo esto sobre beta cuadrada j cuadrada. Y su término común es pi'. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues, que se cancelan algunos, como ustedes lo pueden apreciar. ¿Quién se cancela? Se cancelan estos dos. Aquí, si yo lo multiplico j en el denominador y en el numerador, este con este se cancela y se cancela este con este. De tal suerte que me quedarían como 1 más alfa beta cuadrada entre beta cuadrada j cuadrada igual a pi, por pi prima, perdón, por pi prima. Entonces, vean ustedes que este con este y este se simplifican. Muy bien. Ahora puedo resumir con respecto a pi nada más. Entonces tendrías alfa por pi más alfa rho pi sobre j, que esto va a ser igual a j alfa pi más alfa j por pi, y esto va a ser igual a alfa per j sobre j de pi. Entonces ya tengo resumido casi todo, ¿no? Es decir, ya tengo 1 más alfa por beta cuadrada j cuadrada por pi cuadrada, por pi, eh, por doble pi, o pi prima, doble prima, menos eh, p, perdón, aquí es rho, esto es rho, menos el siguiente que es rho, 1 más alfa beta cuadrada sobre beta cuadrada j cuadrada, menos el siguiente término, que en este caso es pi, ¿no? Con respecto a pi es alfa, rho más j respecto a j, pi, y esto es igual a 0. Si normalizamos con respecto al coeficiente de 2', entonces tendría pi' menos rho menos alfa beta cuadrada j por rho más j sobre 1 más alfa beta cuadrada. Perdón, aquí me equivoqué, es aquí. Pi cuadrada menos rho pi menos pi, y esto debe ser igual a 0. Y en el video anterior habíamos dicho que este era omega.
Entonces, ahí omega quedaría como doble pi menos rho pi prima menos omega de pi. De tal suerte que esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Si 4 rho es mayor que omega, entonces tenemos una ecuación diferencial de segundo orden con raíces reales y diferentes. Es decir, tendríamos pi va a ser igual a A1 el logaritmo natural lambda 1 de t más A2 lambda 2 de t y su derivada pues sería lambda 1 por A1 lambda 1 de t más lambda 2 A2 lambda 2 de t. Y estas dos pues ya se podría sustituir en lo que resta. Y vean ustedes cómo se encontró el mismo resultado que al inicio, que cuando vimos este problema al inicio de las videoclases. Llegamos prácticamente al mismo resultado. Si ustedes lo revisan, llegamos al mismo resultado. Aquí está. ¿Cierto? Bueno, y dejábamos aquí cómo encontrar las raíces, etcétera, las constantes de integración, también lo encontrábamos. ¿Qué quiere decir? Nos decía la ecuación de la inflación, que la inflación está en función de pi más 1j de pi prima. Es decir, si yo sustituyo estas dos, estaría encontrando la inflación. Recordemos que pi son eh, la expectativa la, el, habíamos comentado que eran las expectativas de inflación y el otro era la formación de las expectativas. Entonces vean que es muy interesante cómo podemos llegar al mismo resultado utilizando la ecuación o las ecuaciones de Euler-Lagrange. Okay. ¿Sí? Bueno, ahora rápidamente vamos a resolver un problema isoparamétrico. Vamos a suponer que tengo, voy a poner, rápidamente voy a poner un problema isoparamétrico. Okay. Sea b de x integral de 0 a t o integral de 0 a 1, perdón, de 0 a 1 de x cuadrada diferencial de t, sujeto a que integral de 0 a 1 de x diferencial de t sea igual a una constante b, donde x en 0 es igual a 0 y x en 1 es igual a 2. Ahora, en el problema anterior se mantienen las mismas condiciones eh, que se habían señalado, ¿no? Que la expectativa en 0 debería de tener un valor dado, pero al final debería de ser 0. Bueno, aquí tenemos las condiciones. Aquí, las dos. Entonces formamos el lagrangiano, que es igual x
nada más este es x'2 menos lambda x, ¿no? Tomamos, eh, tenemos que formar, vamos a ponerle z, porque L no gusta, vamos a ponerle z va a ser igual a formamos el lagrangiano, que va a ser igual aquí, el lagrangiano va a ser igual que lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces lo que voy a encontrar es zx menos z, mi, mi ecuación de Euler-Lagrange, que es como lo comentamos anteriormente, es menos lambda de gx menos, esto entre paréntesis, diferencial de zx' menos gx', perdón, Lagrange diferencial de t, ¿no? Y esto debe ser igual a c. Pero habíamos dicho que también, si esto entra en la ecuación, pues más o menos yo tendría, eh, si yo borro aquí, puedo construir nuevamente mi función x va a ser igual a 0 a 1 entre x'2 menos x diferencial de t más lambda. ¿Entienden? Sí, es muy similar. Bueno, entonces construyo z, mi función lagrangiana, x' cuadrada menos lambda x. Entonces zx pues va a ser igual a menos lambda, zx' va a ser igual a 2x' y zx' por x' va a ser igual a 2. De tal suerte que tendremos 2x' igual a menos lambda. Paso del otro lado el 2 o despejo x2' y tengo menos lambda sobre 2. Lambda sobre 2. Si integro una ocasión, entonces tendría x' va a ser igual a menos lambda de t sobre 2 más k1. Y x entonces tomaría el valor ahora de menos lambda t cuadrada sobre 4 más k1t más k2. Y esa sería mi ecuación de variable de estado. Ya que encontré x, entonces voy a sustituir en de 0 a 1 menos t cuadrado menos lambda Vean ustedes cómo lambda pasa a formar parte de la trayectoria de la variable de estado. Entonces tengo menos lambda t cuadrada más k1t más k2 diferencial de t. Y esto va a ser igual a b. Si integro, quiere decir que voy a tener menos lambda por t al cubo sobre 12 más
K1 de t cuadrada sobre 2 más K2 de t, que va de 0 a 1 y esto va a ser igual a b. Muy bien, muy bien. Como las condiciones que tengo es de que x en 0 vale 0 y x en 1 vale 2, yo podría estar encontrando las constantes de integración. Es decir, x en 0 pues va a ser igual a cada x en 0, que vale 0, x en 0, que va a ser igual a 0, es igual a K2. Entonces K2 de antemano es igual a 0. Ahora, por su parte, x en 1 vale 2 y esto va a ser igual a menos lambda sobre 4 más K1, ¿sí? Más K1. Entonces, tengo un sistema de ecuaciones. Si yo sustituyo 0 en t, se hace 0. Entonces tendría lambda 1 nada más K1 menos, y aquí es 12 sobre 2. Como K2 vale 0, pues esto es igual a b. Y mi otra ecuación sería menos 4 lambda, no, yo no sé por qué le pongo lambda 1, es lambda sobre 4 más K1 y este va a ser igual a 2. Es decir, de aquí sale este sistema de ecuaciones, ¿sí? Resuelvo o resolvemos. ¿Cómo podemos resolver? A ver, déjenme ver si estoy bien. Ok. Ahora, si multiplicamos la ecuación 2, es decir, esta, por menos un medio, entonces nos quedaría el sistema menos lambda sobre 12 más K1 sobre 2 igual a beta. Con lambda sobre 8 menos K1 sobre 2 igual a menos 1. ¿Sí? Vemos aquí claramente que se cancela este o estos dos y tengo que es menos lambda sobre 12 más lambda sobre 8 igual a beta menos 1. Si resuelvo, pues quedaría como menos 2 lambda más 3 lambda sobre 24, que es el mínimo común denominador y va a ser igual a beta menos 1. ¿Sí? Multiplico menos 2 lambda más 3 lambda va a ser igual a 24 por beta menos 1. Entonces, ¿cuánto vale lambda? Lambda es igual a 24 beta menos 1. Y vean ustedes cómo lambda es una constante, como lo habíamos señalado en la parte teórica de lambda, que siempre es igual a
a la constante. Em, por tanto, si ya conozco lambda, pues voy a sustituir en esta parte. Entonces tengo que es 2, que va a ser 2, 2 va a ser igual a menos lambda sobre 4 más K1. Voy a sustituir lambda. 2 igual a menos 24 beta menos 1 sobre 4 más K1. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces aquí sería que es 2 menos 2 es igual a menos 6 beta menos 1 más K1. Quiere decir que tengo 2 que va a ser igual a menos 6 beta, menos 6 beta, o 6 beta más 6 más K1. A ver si no me equivoco. Entonces tendríamos que K1 es igual a menos 4 menos 6 beta, sí, porque estos dos pasan hacia acá. Y lo que tendría es que K1 a ver, menos 24 sobre 4 es 6 más K1. Más K1. A ver, no sé si me equivoqué. Lambda es 24 beta menos 1. Entonces tengo 2 menos 6 beta más 6 K1. Bueno, sí, primero de acá lo que voy a hacer es de aquí, para no confundirme en los signos. Entonces tendría que K1 es igual a 2 más lambda sobre 4. Entonces K1 es igual a 2 más lambda, que es 24, beta menos 1 sobre 4, creo que es mejor así,
y esto es igual a 2 más 6 beta menos 1 menos 6, entonces quedaría como 6 beta menos 4. Entonces eso vale K1. Si lo sustituyo en alfa, perdón, en X, si lo sustituyo en X es igual a menos lambda sobre 4 de t cuadrada más K1 de t más K2, donde ya vemos que K2 vale 0. Entonces tengo K1, lambda, ¿cuánto vale? Habíamos dicho que es menos 24 beta menos 1 sobre 4 por t cuadrada más K1, que es igual a 6 beta menos 4 por t. Y entonces, ahora sí, esta es la función de variable de estado. Y lambda es una constante, 24 beta menos 1. Bueno, entonces ya resolvimos dos ejercicios. Uno utilizando la ecuación de Euler-Lagrange y el otro también con la ecuación de Euler-Lagrange, pero un problema es isoperimétrico. Y el primer ejemplo es el caso cuando tengo restricciones de igualdad. Y vemos que nos da el mismo resultado que en el videoclase donde vimos por primera vez el problema de la relación entre desempleo e inflación. Bueno, hasta aquí vamos a terminar con lo que es cálculo de variaciones. Y vamos a pasar al tema que es control óptimo. Control óptimo. Hasta aquí te daríamos fin al método de solución de problemas de optimización a través del cálculo de variaciones. Y ahora vamos a ver también otro método que se conoce como control óptimo para dar solución a problemas de optimización dinámica. Bueno, hasta aquí vamos a terminar. Vimos ya lo último, que era 4 tipos de restricciones para los problemas de optimización dinámica, resolverlos con el cálculo de variaciones. Si ustedes se dan cuenta, el centro de todo esto fue seguir respetando la condición necesaria de Euler y con la restricción Euler-Lagrange, y también seguir respetando la condición de Legendre, donde la segunda derivada parcial de y' nos debe de decir si es positivo o si es negativo, nos estará hablando de la concavidad o la convexidad. Y bueno, con eso prácticamente vemos que el punto central es encontrar las ecuaciones de Euler para todo tipo de problema de cálculo de variaciones. Hasta aquí terminamos y me despido dándole las gracias. Continuamos este mismo tema de optimización dinámica, pero ahora con control óptimo. Optimización dinámica, pero con control óptimo. Gracias.